Buenas chicos, entonces aquí estamos en nuestra segunda sesión de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar de los estados en los que podemos encontrar la materia. Ya desde la clase pasada nos dimos cuenta qué era la materia y pues a partir de esa información podemos ahora hablar de los estados en los que se puede encontrar la materia, ¿ok? Entonces, para hoy tenemos dos metas especiales. La primera es reconocer los principales estados en los que se puede encontrar la materia. Y como segunda meta del día de hoy tenemos el comprender que la materia puede cambiar esos estados en los que se puede encontrar en la naturaleza. ¿Listo? Para recordar un poco acerca de lo que vimos la clase pasada, tenemos entonces que la materia debe cumplir tres características principales. La primera es ocupar un lugar en el espacio, o sea, tener volumen. Ojo acá que es un volumen diferente a ese que utilizamos para subirle la intensidad del sonido al televisor o bajársela, ¿cierto? Sino el volumen, o sea, el espacio que ocupa ese elemento como tal, ¿ok? Ese como la primera característica de la materia. Para la segunda característica tenemos que está constituida por masa. Si ocupa un lugar en el espacio, entonces ese lugar debe estar asociado a elementos que se encuentren constituyendo esa materia. Y a ese elemento, a eso se le conoce como masa. ¿Ok? Si tenemos masa y esa masa está ocupando un lugar, entonces se va a ver afectada por la gravedad. O sea, que se va a caer cada vez que uno pues lo suelte, por ejemplo, o por ejemplo en el caso de ese dibujo, esa manzana cayó desde su árbol. ¿Por qué? Porque tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y por ende entonces se ve afectada por la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces, para hablar específicamente de esos estados en los que podemos encontrar a la materia, hay diferentes ideas, conceptos, percepciones acerca de ello. Por ejemplo, hay tres estados fundamentales, tres estados principales en los que podemos encontrar la materia. Eso no significa que no haya más, pero hoy vamos a hablarles principalmente de estos tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bien, si nos quedamos con el estado sólido, podemos ver en la figura que esos elementos que están formando ahorita la materia están muy juntos, están muy pegados. Vamos a considerar en este momento que cada una de estas bolitas, que parecen burbujas, van a ser moléculas. Recordando de la clase pasada, entendemos o comprendemos que las moléculas antes, o más bien están formadas por los átomos. ¿Sí se acuerdan de eso? Átomos cuando se unen forman moléculas y esas moléculas entonces me van a hablar de cada uno de esos, de ese comportamiento que puede tomar la materia, ¿ok? Entonces, ahorita el estado en el que se encuentra la materia, recuerden, estado sólido. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿O cómo percibimos el estado sólido? El estado sólido entonces va a tener esas moléculas muy apretadas, muy aprisionadas entre él. Por eso, entonces podemos decir que el estado sólido lo podemos identificar porque los elementos, cuando yo lo dejo quietecito, se va a mantener en un estado inicial, se va a mantener en ese estado, no se va a regar, no va a volar porque pues es estado sólido. ¿Listo? Lo encontramos. En este caso, esto es plastilina y este sólido en particular lo podemos organizar, podemos modificarlos de manera diferente, miren, pero lo particular es que si lo dejo quieto, ahí quieto se queda, no se riega, no se moldea teniendo en cuenta las condiciones. Bien, hubo una vez que yo hice eso, perfecto, lo dejé ahí quietecito, esa plastilina, y comenzó a hacer un calor impresionante, comenzó a hacer un calor, ese sol estaba pero más encendido que en cualquier momento. Cuando fui otra vez a buscar la plastilina,
se había derretido. Y yo, oh, rayos, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de qué pasa en ese momento cuando ese estado sólido puede mutar, puede convertirse en otra cosa diferente, en otro estado diferente de la materia. Bien, listo. El estado líquido también va a estar formado por esas moléculas. Recuerden, cada vez que veamos en esta clase esas casi burbujitas, esas esferas, van a estar considerando ustedes desde sus casas que son moléculas. En este caso, teniendo en cuenta entonces lo que había comentado la vez pasada, miren que aquí en el estado sólido se encuentran esas moléculas súper apretaditas entre ellas, súper unidas. Pero cuando pasamos a estado líquido de la materia, ya miren que esas burbujas, digámosle así, esas moléculas, retomemos el nombre, se encuentran un poco más separadas, tienen un poco más espacio entre una y la otra. ¿Listo? Eso permite entonces una característica muy particular del estado líquido de la materia, y es que ocupa el espacio, o más bien, toma la forma del elemento o del recipiente que lo contenga. En este caso, por ejemplo, podemos estar hablando de agua. En el caso del agua, podemos decir que fácilmente, si yo quiero tomar agua en el vaso, pero antes de echar el agua en el vaso está en la jarra, pues inicialmente esa agua tiene la forma de la jarra. Si yo vierto esa agua en el vaso, entonces ya va a tomar la forma del vaso. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un líquido, en un tarro, pues ese líquido va a contener o va a obtener la forma de ese tarro. Si yo volteo, entonces miren que siempre va a estar tornando a la forma del recipiente que lo contenga. Bien, esa es una característica importantísima de los líquidos. Bien, en el caso de los gases, vamos a tener que esas moléculas que están conformando a este estado de la materia se encuentran muy aisladas entre ellos. Esas moléculas van a estar dispersas y moviéndose muy libremente, porque esa es una característica de los gases. Esas moléculas tienen mucho espacio y es como cuando nosotros estamos solitos en la casa, que queremos correr para todos los lados, que nos vamos para el cuarto, que nos vamos para el otro cuarto, para la sala, para la cocina. Así mismo van a estar estas moléculas en el recipiente. Además, tiene una particularidad semejante al estado líquido. O sea, que va a ocupar también, ojo acá, no ocupar, ahorita hablamos de ese de ocupar, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene también. Además, algo que les iba a decir ya casi apresurándome un poco, es que el estado gaseoso ocupa el lugar del recipiente. No solamente mantiene la forma del recipiente, sino que ocupa el lugar que el recipiente tenga. Entonces hay algo muy interesante en nuestras casas, a veces está, a veces no está, y son las candelas, ¿cierto? Con las que prendemos el fogón o cualquier otro elemento cuando hacemos una fogata. Esas candelas, al parecer, son líquidas, ¿listo? Pero realmente el interior está formado por gases que están muy comprimidos y que pasan de estado gaseoso a estado líquido, en este caso la materia, en este caso ese gas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener eso claro. Vamos a hacer un breve repasito. Estado sólido, las moléculas van a estar muy unidas y por eso pues no va a cambiar mucho la forma si dejamos al sólido quietecito. Estado líquido, vamos a tener esas moléculas con un poquito más de espacio, con un poquito más de libertad de movimiento, y este estado va a caracterizarse por optar por obtener la forma del recipiente que lo contenga. Igual al estado gaseoso, pero diferente en la medida de que estos átomos, estas moléculas, van a estar en todo el espacio, en todo el recipiente. ¿Listo? Miren que si vemos un poquitico más cerca este dibujo de acá,
podemos identificar que hay una parte, hay un sector de este recipiente que está vacío, que no tiene agua. Y si lo comparamos con este que es el gas, entonces estamos viendo que pues el gas está contenido en todo el recipiente, está en todo el recipiente sin dejar solamente ni siquiera un poquitico de espacio en ese recipiente. Bien, además, si yo tengo materia en estado sólido o en estado líquido o incluso en estado gaseoso, esa materia puede cambiar, puede mutar, puede formar parte de otro estado diferente. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del agua, muy sencillo. Cuando tenemos el agua en forma sólida, ya no la conocemos como agua, ya es hielo, ¿cierto? Pero la podemos tener, eso es agua, sigue siendo agua, pero ahorita está en estado sólido en forma de hielo. Si queremos convertir ese hielo en líquido, o sea, ese estado sólido de la materia en líquido, entonces, ¿qué podemos hacer? Dejarlo ahí bajo el sol, ponerlo tal vez en la estufa, o sí, solamente dejarlo ahí, y eso comienza entonces a derretirse el hielo y a convertirse, a pasar de estar en un estado sólido a un estado líquido. Pero entonces si queremos además pasar esa agua que ahorita está líquida a un estado diferente, o sea, al estado gaseoso, entonces también podemos aumentar la temperatura y fácilmente entonces esa agua que en algún momento estaba en estado líquido, pasar a estado gaseoso. Bien, ahora, cada uno de esos procesos va a tener un nombre. Son nombres muy sencillos realmente de recordar. Por ejemplo, si el gas pasa a estado sólido, que es bastante difícil imaginárselo, pero es muy fácil de reconocer, por ejemplo, en la formación de las nubes. Las nubes no solamente son gases, sino que son gases que tienen partículas muy pequeñas de sólidos. Y esos sólidos son los que caen generalmente cuando neva o cuando caen granizos. Eso es un momento en el que el gas que se encontraba formando las nubes se convierte en sólido y cae en forma de esas esferitas que conocemos como granizo, o en el caso de otros países, los copos de nieve. Listo, y a eso se le conoce como sublimación. Pero ojo, en el caso de que el hielo pase a formar un charquito de agua o de que el estado sólido pase a formar un estado líquido, a eso se le conoce como fusión. ¿Listo? Vamos a colocar aquí fusión. Acá, si pasa de estado líquido a estado gaseoso, a eso se le conoce como evaporación. Eso se evapora. Y a este, sublimación. En este caso también podemos encontrar el nombre vaporización, pero es la misma cosa, chicos, no se preocupen. ¿Listo? Pero además podemos ver que se revierten esos procesos. Cuando yo tengo un líquido, ese líquido también puede conformar un sólido. Y ese gas también puede convertirse en líquido. Por ejemplo, cuando vamos en un transporte, cualquiera que sea, un carro, un bus, o bueno, una bicicleta difícil, pero un carro y un bus, supongamos eso. Estamos ahí. Está lloviendo, pero hace impresionante esa lluvia allá afuera del carro. Lógicamente, profe, dentro del carro no llueve, ¿cierto? Perfecto. Bueno, fuera del carro está haciendo una llovizna impresionante, hay un frío inmenso y por eso entonces tenemos las ventanas cerradas. ¿Qué hacemos normalmente? Comenzamos a jugar con esas ventanas, con esos vidrios y le echamos viento de nuestra boca. Cuando echamos ese viento, se empañan completamente los vidrios y en un momento dado comienzan a caer goticas de agua. Eso es esto, el paso de un gas a la formación de un líquido. Y a eso se le conoce como condensación. Lo mismo pasa, chicos, cuando llueve. Cuando llueve generalmente se habla de que ese gas
que se conoce como agua, vapor de agua, que subió y formó también las nubes, va a caer ya no en forma de granizo, ya no en forma de nieve, sino en forma de agua. Entonces, en este caso, ya vamos a ver que el gas no está formando un sólido, sino que va a estar formando un líquido. ¿Listo? A eso se conoce como, casi escribo sin escribir, condensación. Bien, eso es condensación. Pero además, si yo voy de un estado líquido de la materia a un estado sólido, a eso lo conocemos como solidificación. Solidificación. Listo. Esto es importante tenerlo en cuenta por cuestiones de entender un poco más qué es lo que pasa en nuestro entorno, tal vez llegar a hablar muy claro con cualquier persona que se nos aparezca, asombrar a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, incluso a nuestros hermanos mayores o a los menores también. ¿Listo? Bien, entonces sigamos por acá. Eso significa que yo puedo tener entonces un montón de flechas dirigiéndome la siguiente forma en la que podemos encontrar la materia. ¿Listo? Entonces, en términos particulares, en términos generales, chicos, aquí tenemos una sola cosa, la materia. ¿Y qué particularidad de la materia? Que esa materia podemos tenerla en diferentes estados, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, y no significa que en cada uno de esos estados se tiene que quedar, sino que fácilmente puede pasar de un estado sólido a un estado líquido e incluso de un estado sólido a un estado gaseoso. ¿Listo? No se vayan, quédense aquí, nos vamos ahorita a recreo, vamos a estirarnos como decía el profe Chamo y volvemos a esto que es ciencias naturales.